candente de la semana, este enfrentamiento entre el Parlamento y el Ejecutivo. José Luis Gil, ex miembro del GEIN, ya está con nosotros aquí en los estudios de PBO con Claudia Toro en vivo para poder descifrar y escuchar atentamente estos audios exclusivos. Vamos con el primero, que se trata de Ilso Ramos. ¿Quién es Ilso Ramos? Ilso Ramos es un abogado, parte de Perú Libre. Él fue candidato que fue convocado por Pedro Castillo. Él es un alto dirigente de la FENATE Perú, este Frente Nacional de Educación de Trabajadores de la Educación del Perú, como han bautizado a este organismo que por muchos años fue investigado y sindicado, no solo por la Dirección contra el Terrorismo y la Fiscalía Antiterrorismo, pues ellos siempre le siguieron los pasos. ¿Por qué? Porque siempre hubo estas reuniones con los del Movadef, y lo que la tesis fiscal señala y las investigaciones policiales también señalan es que es un hecho comprobado por las reuniones, fotografías, videos y ahora audios, que Pedro Castillo formaba parte de este grupo, que era el brazo político de Sendero y del Movadef, que pedían la liberación de Abimael Guzmán, para que el genocida terrorista no muriera en la cárcel, para que tuviera una vida feliz y apacible. Escuchemos a Ilso Ramos, el abogado del grupo de la FENATE Perú, ex candidato de Perú Libre, en este Zoom que se realizó en agosto del 2020, 2 meses antes de que Pedro Castillo fuera inscrito como candidato presidencial. En este Zoom que estamos viendo en pantallas participa Ilso Ramos, Pedro Castillo, Sonny Meléndez, otra dirigente de la FENATE Perú, Jim Collazos, un dirigente muy conocido también, que fue en su momento relacionado al Movadef, Pedro Castillo, como estamos viendo en esta lista de participantes del Zoom, y por supuesto la señora Mericoila, ¿no? El ángel salvador del terrorista Guzmán. Vamos a escuchar el principal objetivo en exclusiva, la prueba contundente, el principal objetivo de este grupo. ¿Cuál era? Registrar la FENATE Perú como sindicato, legalizar este organismo pro Sendero ante el Ministerio de Trabajo. Escuchamos. Esa nulidad planteada por el Ministerio de Trabajo está en cuestionamiento. Así es, ese era el plan. Ellos presentaron este ROS, este registro, y les fue rechazado. Recuerden también cuando Pedro Castillo presenta el documento ante el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación lo registra como cabeza del sindicato, este pseudosindicato, pseudogrupo, y también lo rechazan porque lo que no hacían era legalizarlos, registrarlos. Ellos no eran nada. Ya existe el SUTEP como Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP, pero ellos querían boicotear el SUTEP. Vamos a enlazarnos en unos minutos con el dirigente nacional del SUTEP, pero primero vamos a escuchar el audio de Katy Ugarte. ¿Quién es Katy Ugarte? En este Zoom, ella se identifica como la dirigenta del Cusco por la FENATE Perú, y hoy es nuestra flamante congresista de la República por la bancada de Perú Libre. Vamos a escucharla. Katy Ugarte, la actual congresista de Perú Libre, señala en este audio: el señor Pedro Castillo, dirigente nacional de la FENATE Perú. Y dice pues que en el inicio de este Zoom se va a hablar acerca de la realidad de los maestros, las contrataciones, etc. Vamos a escuchar ahora al mismo Pedro Castillo en exclusiva señalar lo que era el principal objetivo de este grupo pro Sendero Luminoso, que era el registro ante el Ministerio de Trabajo, para luego este grupo se convierta en partido político magisterial, que es lo que ya hoy en el Jurado Nacional de Elecciones se está procesando. Lo que durante años para la Policía Nacional, para la lucha antiterrorista, fue una guerra constante, evitar de que Sendero Luminoso se convierta en partido y luego reivindicarlos a los genocidas y asesinos enemigos del Perú, ya es una realidad. Pero escuchemos de la propia boca del presidente Pedro Castillo. No sé. A Castillo decir el ROS del partido, bueno, de este caso el pseudo sindicato, que hoy ya es sindicato. Vamos a escuchar un nuevo audio también de Pedro Castillo con Gilso. Pedro Castillo presenta a Gilso Ramos, el sindicado integrante del Movadef, que firmó en los planillones del Movadef para que Abimael Guzmán fuera liberado, ser presentado por Pedro Castillo, y luego él va a decir todos los pasos que se tienen que hacer para poder inscribir a este grupo como sindicato y legalizarlo, empujarlo. Vamos a escuchar. Ya estamos en nuestros estudios con José Luis Gil, ex miembro del GEIN, para que nos diga
directamente, ¿qué es la FENATE Perú? José Luis, buenos días, bienvenido a PBO con Claudia Toro. ¿La FENATE Perú es un organismo pro Sendero Luminoso? Sí, Claudia, buenos días. Hay que confirmar que esta fue una orden de Abimael Guzmán y te lo voy a demostrar. En el 2004, como ya sabemos, Abimael Guzmán con Sendero Luminoso produce un documento llamado el Plan de Construcción, que estuvo secreto por muchos años. La DIRCOTE lo descubrió en el 2010, pero en la parte de organizaciones hay un texto que dice crear organismos grises y penetrar organismos amarillos. ¿Qué significa crear organismos grises? Quiere decir que se parezca y que no se parezca. Que sea para pero evadir que no la sea, ley. Para evadir la ley. Este es un antecedente que está judicializado. Esta no es una opinión personal, no es una rebuscada. Quiero preguntarte, ¿en este momento Pedro Castillo tiene un proceso por afiliación terrorista? No tengo ese conocimiento, no sé si porque hay, tendría que tenerlo. Debería tenerlo. En tu opinión, ¿esto es suficiente? Estos elementos que hemos mostrado el viernes en Veto a Saber y que hoy también tenemos otros 2 nuevos audios que nos han llegado de una reunión de la FENATE Perú en Apurímac. Vamos a escucharlo más adelante. Pero quiero preguntarte, ¿estos elementos son pruebas para que la Fiscalía Antiterrorismo abra una investigación a Pedro Castillo por afiliación terrorista? Hay 3 niveles de prueba, ¿no es cierto? Pueden ser indicios, evidencias o pruebas. Lo que yo veo acá son suficientes evidencias para iniciar un proceso, por lo menos indagatorio, investigatorio de terrorismo, de pertenencia al terrorismo, porque se está cumpliendo con un documento de Sendero Luminoso. De Abimael Guzmán. De Abimael Guzmán, por supuesto, ¿no? Entonces, este traspaso de CONARE, Movadef, luego FENATEP, antes de eso proseguir, ¿era lo mismo? Sí, es un desarrollo, es una evolución. Porque cuando el organismo gris, como dice el documento, y esta ya es una opinión, es descubierto, pasan a crear otro. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es mantener lo que decía Lenin, que el partido es clandestino. Quiere decir, Sendero debe mantenerse siempre al margen, porque sus organismos generados son los que tienen que dar la cara. Y la regla de oro, cuando los increpan, cuando les dicen... No conozco nada, no sé nada, no sé de qué me hablas. Sí. Incluso este documento, que se llama Plan de Construcción, no lo han mencionado para nada hasta ahora. Ok, negaron el documento, negaron su afiliación, negaron que Castillo era dirigente de la FENATE Perú, aplicaron la regla de oro, pero en estos audios de este Zoom que tengo completo y lo voy a poner en manos de las autoridades, de la Fiscalía Antiterrorismo, de la DIRCOTE, de quien sea, los organismos correspondientes. ¿Qué prueba este Zoom? ¿Qué prueba este audio, esta reunión de las principales cabezas del CONARE? Que es lo mismo, porque vemos a Ilso Ramos, lo identificas. Claro, le da vida a las evidencias anteriores. Estructura una prueba porque ya la no suma de las papeles. pruebas ya no está, o sea, claro, le da vida a la evidencia anterior. ¿Qué nos prueba? Que son Sendero Luminoso, no hay ninguna duda. Habíamos escuchado toda esta parte importante de los audios en donde Pedro Castillo y su grupo, la FENATE Perú, se reafirmaban en este deseo de inscripción, legalización y ahora un hecho real. José Luis Gil está con nosotros para poder hablar sobre la estrategia de Sendero Luminoso que ya fue formar el sindicato y luego, como ya se está viendo, es un hecho que van a registrar el partido, que ya está corriendo las firmas. Preocupa lo que dijo el dirigente nacional del SUTEP, don Castro, señaló: están sacando 50.000 firmas por semana. No tienen movilización, no tienen gente en las calles, pero actúan como hormigas. Y él hace una denuncia muy grave. ¿Serían firmas falsas? ¿Serían planillones armados? También la misma estrategia que han usado para poner a Castillo en la presidencia, de hacer un trabajo de hormigas con sus 56 bases del Movadef, que hasta ahora requieren investigación. Pero hay un antecedente que nosotros tenemos que saber. En 1990, el GEIN incautó un documento a Sendero Luminoso de las manos de Abimael Guzmán, en la que Abimael Guzmán decía que el principal escollo para lograr capturar el SUTEP, el magisterio, era justamente el SUTEP, ¿no? Que era contrarrevolucionario, decía. Pero contento Abimael decía, pero sin embargo, decía,
Ya estamos incorporando a la guerra popular cada vez a más maestros. Tan es así que fueron encarcelados 522 maestros que hoy están libres, cumpliendo condena por ser terroristas, por encontrar... Cumplieron su condena. Cumplieron su condena, pero son más de 500. Y estos maestros excarcelados están trabajando para Sendero Luminoso en estos organismos grises. Ese es el pero están en el poder, esa es la gran diferencia. Pero hay dos objetivos concretos. Uno, la organización, crear una organización, y dos, capturar el contenido. Por eso que en este audio que tú has presentado en exclusiva, habla de cambiar la currícula. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo al cambiar la currícula? Prepararlos para la revolución socialista, prepararlos para más adelante, para las futuras generaciones entiendan, entre comillas, que lo mejor es una revolución socialista que tener la libertad que tenemos ahora. Después de Iber Maraví, ha entrado a la palestra del Ejecutivo el señor Gallardo como ministro de Educación. Él se va a encargar del siguiente paso. Claro, primero Maraví se encarga de darle organicidad y ahora viene Gallardo a meterle la mano a la currícula. Y lo que más preocupa, que los padres de familia no dicen nada. No es posible que nos toquen a nuestros hijos, que le metan la mano al cerebro a nuestros hijos y la sociedad no se levante, no se indigne. Y estamos pensando en qué, no entiendo. Carlos Gallardo también es un dirigente nacional de la FENATE Perú, eso está comprobado. Él arenga en videos a este sindicato, pseudo sindicato que ya hoy lo han legalizado, y además impulsa a Pedro Castillo. ¿Cuán peligroso es Gallardo en el Ministerio de Educación? Sí, un hombre prosendero. El público debe tener absoluta claridad de lo que estamos diciendo los que tenemos una expertise en Sendero Luminoso. Estas personas pertenecen a Sendero Luminoso, a sus organismos generados. Eso está demostrado largamente. Estos señores no pueden decir que no son parte de la organización. Y el objetivo es meterle la mano al cerebro a los jóvenes. José Luis, hay una evidencia clara de que están avanzando muy rápido. Han copado todos los organismos del Estado. Pero es muy importante que nos mantengamos, los demócratas, unidos, y la libertad de prensa, la libertad de expresión continúe. ¿Tú crees que en este contexto en el que tenemos toda esta problemática y los organismos infiltrados por Sendero Luminoso, qué nos queda como país? ¿A qué nos enfrentamos? A ver, lo que nos queda es pelear, es luchar, es ocupar los espacios que habíamos dejado. Bien decía el dicho que una revolución triunfa por la haraganería de los que debemos combatirla. Entonces ahora hay que ocupar esos espacios en redes, en las calles. Hay que apoyar al SUTEP. Hay que apoyar al SUTEP en esta marcha, en esta jornada nacional de lucha, porque ya no es por los derechos de los maestros solamente, sino por el derecho a la libertad de los peruanos y del futuro de todos los peruanos. Muchas gracias, José Luis Gil, por haber estado aquí en PBO con Claudia Toro.